El análisis fundamental trata de predecir el comportamiento futuro de determinados activos, ya sean acciones, índices bursátiles, materias primas o divisas, mediante el estudio de datos macroeconómicos, resultados de compañías, balances, condiciones nacionales o sectoriales o incluso hechos externos a la economía como puedan ser conflictos geoestratégicos. En lo que respecta a compañías, este análisis se puede hacer de dos maneras fundamentales. Top-down, en el que comenzaríamos escogiendo un área geográfica, después un sector y luego dentro de este una empresa. O bottom-up, en el que comenzaríamos estudiando cada empresa sin importarnos su localización sectorial o geográfica. En el análisis de índices o divisas tenemos que estudiar datos más generales. Podemos valorar los propios estados como si de empresas se tratase, mediante el estudio de datos macroeconómicos que se publican regularmente. Esta es la visión del análisis fundamental que realmente interesa a un trader. El hecho de poder conocer e interpretar correctamente las publicaciones de los principales datos macroeconómicos. Estos los podemos subdividir en dos categorías principales: adelantados y atrasados. Los adelantados, cualitativos o rastreadores de tendencia intentan, mediante encuestas u otros medios, predecir el panorama económico para el futuro inmediato. Suelen ser indicadores de sentimiento y como tales son menos fiables que los datos objetivos, pero nos dan una información útil por ser adelantada. Dentro de los adelantados podemos distinguir los que vienen dados por el lado de la oferta, por ejemplo, indicadores de actividad manufacturera o de servicios tipo ISM o el Tankan japonés, en los que niveles por encima de 50 suponen expansión e inferiores a 50 contracción. Otro ejemplo importante son las encuestas de sentimiento alemanas. El IFO, encuesta a empresarios, o el CEU, encuesta a profesionales financieros. Del lado de la demanda encontraríamos indicadores de confianza de los consumidores que pueden anticipar la evolución del consumo. El dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan es muy seguido por el mercado. Los indicadores retrasados, cuantitativos o confirmadores de tendencia están basados en datos objetivos y contrastados. Por lo tanto, son más fiables, pero nos dan una información ya retrasada. El rey de los indicadores retrasados no puede ser otro más que el PIB, seguidor más global de la evolución de una economía que se publica cada 3 meses. Entre los datos de precios, el fundamental es el IPC, pero debemos prestar atención a datos como el índice de precios minoristas, precios de producción, de importación, etc. También son muy importantes los datos de empleo: tasa de paro, empleo no agrícola estadounidense, peticiones semanales de subsidio de desempleo. Intervenciones de bancos centrales: la Fed, el BCE, el BOE, el Bank of Japan. Sus decisiones sobre tipos de interés son muy seguidas, así como sus informes oficiales, el libro Bates, las actas o minutas. En la interpretación de los datos macro es fundamental tener en cuenta que siempre existe una especie de consenso en las expectativas sobre estos, y el mercado ya las descuenta, así que lo más importante en el corto plazo no es si el dato es bueno o malo, sino si el dato es mejor o peor que su expectativa. De manera general, y sin poder esperar un 100% de certeza, podemos asumir el hecho de que cualquier publicación macroeconómica que supere sus expectativas debiera ser positiva tanto para la bolsa como para la divisa locales. Esto con un par de salvedades. Las intervenciones sobre tipos de interés o decisiones al respecto suelen tener un efecto positivo para la bolsa cuando van encaminadas a la reducción de tipos, pero en cambio un efecto negativo para la divisa. Del mismo modo, los datos de precios también suelen tener un efecto positivo para la bolsa.